Dicen que antes de irse, los muertos recogen sus pasos. Dicen que vuelven a caminar por los lugares que amaron, a sentarse donde siempre se sentaron, a pasar por las esquinas que les marcaron la vida. Esta noche quiero contarles lo que encontraron quienes los vieron. Historias enviadas por ustedes, por la gente de barrios, pueblos y ciudades que cree, duda, teme o acaricia la idea de que algunos no se van del todo. Soy Santiago. Esto no es investigación científica. Son relatos, vivencias que alguien depositó en mi bandeja de correo y que ahora escucharán como quien escucha una carta a medianoche. Historias donde lo cotidiano se vuelve extraño, donde el consuelo se confunde con el susto y donde a veces lo que regresa lo hace como para despedirse de nuevo. Martina. En el reflejo vi mi propio rostro sorprendido por lo que no sabía nombrar. La mujer extendió la mano, presionó el pomo de la puerta con dedos que no temblaron, y en cuanto se abrió, entró en la casa como si hubiera estado allí todo el día. Di el paso atrás y apagamos el motor. Daniela abrió la puerta y lanzó un grito pequeño, que fue a la vez alivio y desgarro. «Mi mamá», dijo entrecortada. Estaba velando en la vecina. Yo la vi cuando salí a la tienda. Y entonces mi garganta se cerró. La vecina más de allá, la señora que medía todas las casas, tenía la sala inundada de flores y velas. En las fotografías que ahora me pesan en la memoria, la mujer que yo había llevado estaba allí, recostada en la urna, con el mismo abrigo que traía puesto cuando la recogí. No supe qué decir. Lo que siguió fue la mezcla más rara. Gente que lloraba, gente que rezaba, niños que corrían y adultos que abrazaban con fuerza. Nadie habló de la señora que había dado un paseo por las calles. Nadie me preguntó cómo la había visto. En el pueblo se guarda el silencio ante lo que no se puede explicar, como si el silencio fuera una forma de respetar la estela de quienes partieron. Daniela me apretó la mano y me dijo, en voz baja, «Mi mamá siempre decía que antes de irse tenía que caminar otra vez por la ciudad». Esa noche no fui a casa con las piernas temblando. Pasaron los días y nadie volvió a hablar del paseo exterior. Pero yo sigo pensando en el olor que quedaba en el asiento trasero, en el frío que no se sentía hasta que ella se fue, en la forma en que una casa puede ser un portal. La puerta abierta, la luz de la lámpara, la vecina que dice que oyó pasos en el living. ¿Qué pasa cuando lo que se fue vuelve a ser lo que más hacía en vida? ¿Recolecta solo sus pasos o trae consigo algo más que la memoria? Si esta historia te toca o te inquieta, quédate conmigo. Suscríbete si te gustan estos relatos y cuéntame en los comentarios a qué hora escuchas esto. De día, de noche, cuando la casa se queda en silencio. Raúl y don Alberto. En el pueblo de San Miguel, dice Raúl en su carta,
La plaza sigue teniendo la misma banca donde su padre se sentaba a las 3 de la tarde a ver pasar a la gente. Don Alberto, hombre de manos grandes, de sonrisa fácil y de 1000 historias de pesca, murió en invierno. La noticia corrió como pólvora. Se murió de pronto una madrugada, y la vecindad fue a su casa para acompañar a la familia. Lo enterraron al amanecer. Todo fue como siempre, o como se espera que sea: rezos, abrazos, lodo en las botas. Pero en las noches siguientes, algunos vecinos empezaron a decir que lo habían visto. Lo vi caminar hacia el muelle, escribió Raúl. Era la figura de mi padre, de lateral, dice, con la chamarra que siempre se le pegaba al viento. Caminó con paso lento, la mirada al horizonte, y se metió al final del embarcadero, como si fuera a saltar, pero se quedó parado, hasta que la luz de la luna lo borró. Antes de desaparecer, dijo, con su voz que nunca se apaga, aún en la memoria: estoy recogiendo mis pasos. Lo que cuenta Raúl es la secuencia de testimonios que en un pueblo pequeño se juntan en una especie de coro. La señora de la bodega que lo vio volver a comprar chiles, el chavo del tele que lo vio pasar por la calle de los perros, la niña que decía que su abuelo salía a fumarse un cigarro y se sentaba en la orilla del muelle. Nadie lo aseguraba con la certeza de un dato, pero todos repetían la sensación: la imagen de don Alberto caminando con la familiaridad de quien no ha entendido que ya no pertenece a ese tiempo. Raúl fue al muelle. Se quedó en el borde hasta que el frío le punzó los dedos y la luz de la madrugada le dibujó el perfil de su padre en el recuerdo. Me escribió que la primera vez no pudo hablar. La segunda vez llegó con una cerveza en la mano y se sentó en la banca de siempre, como si la presencia fuera un invitado que se permite esperar. No lo toqué, dijo, nadie lo tocó, fue más bien una compañía. Y luego, en el silencio de la noche, escuchó la voz, esa que es mucho más que una voz, de su padre que decía: hay tanto por ver, déjame caminar. Ese déjame caminar no sonaba a protesta, sonaba a algo íntimo, casi ceremonial. En la cultura de muchos pueblos de aquí es común pensar que el muerto necesita cerrar pasos, tomar la última vuelta por su mundo para no extrañar después. Para Raúl fue consuelo y puntada de dolor a la vez. Ahora visita el muelle los domingos y planta flores donde él cree que su padre se sentó. Cuenta que hay veces en que el viento trae un olor a tabaco viejo y a mar que lo hace sentir menos solo. Pero también confiesa que hay noches en que la sensación de que alguien camina detrás de él le hace apretar los dientes. Lo que pasa en San Miguel es una suma de voces y de ausencias que se solidarizan entre sí. Aparecen historias que se repiten con pequeñas variantes, como si el lugar necesitara fabricar confirmaciones para alimentar su propio mito. ¿Qué sucede cuando el muerto regresa a un lugar común? A veces trae consuelo, a veces obliga a los vivos a mirar su dolor a la cara. Maestro Edgar. El maestro Edgar, vecino del barrio de las Flores, era de esos profesores que la gente recuerda por la forma en que corregía las tareas con tinta azul y por la manera en que hacía preguntas que a nadie se le olvidaban. Murió en su casa un día de verano. Los niños de la escuela decían que la mañana después de su muerte, durante el recreo, se escuchaban pasos en los salones vacíos. No pasos furtivos, sino pasos que parecían ordenados, como si alguien estuviera repasando las filas de pupitres. La madre de un alumno me escribió que su hijo volvió a casa con los zapatos llenos de tierra del patio, y con la historia de que el maestro había entrado a la escuela con su vieja cartera. Lo vi, dijo el niño. Lo vi entrar, y no hablaba con nadie. Solo pasó por los salones, y tocó la pizarra. Mis amigos decían que él les había dicho que la tarea la dejaran para mañana. Los adultos rieron al principio, porque la imaginación de los niños es un refugio que muchos adultos activan para evadir el dolor. Pero esa misma risa fue sustituyéndose por un silencio cuando la madre, que trabaja de noche, escuchó algo en la madrugada, un golpe leve en la tabla del techo, como si alguien estuviera caminando por donde ya no se debe. En la casa del maestro cuentan que la radio se prendió sola a las 3 de la mañana y que la luz del pasillo parpadeó sin razón.
Hay quienes dijeron que era la manera en que Edgar cumplía con su promesa de regresar a la escuela para supervisar a los suyos, una frase que había repetido en la última reunión docente. Lo que vino después fue una mezcla de miedo y ternura. Los padres acompañaban a los niños al aula, les contaban anécdotas del maestro para que la oscuridad no se hiciera demasiado grande. En las noches, las ventanas de la escuela pasaban a ser un punto de vigilancia. Algunos vecinos colocaron una vela junto a la reja en gesto de respeto, como si la luz fuera un faro para guiar al que regresaba por costumbre. Para los niños, la presencia fue consuelo. «Mi maestro sigue con nosotros», decían, y en esa frase había la inocencia que transforma la pérdida en continuidad. Pero no todas las historias de regreso son discretas o amables. A veces el retorno sacude, confunde y obliga a replantear límites. Mario, Ana y Sebastián. Esta es una historia que llegó con letras temblorosas, enviada por un hombre que firmó como Mario. Su esposa, Ana, fue víctima de un asalto que terminó con su vida. No voy a entrar en detalles violentos. Es una de esas noticias que se dicen en voz baja y que dejan una sombra en la casa. El hijo, Sebastián, un niño de 5 años al momento de los hechos, comenzó a decir pocas noches después que su mamá venía a mover la puerta de su cuarto. Mi hijo se despierta y me dice: «Mamá, mi mamá se paró en la puerta». Yo le digo que se confunde, que suena la madera, que fue un sueño, pero él insiste. Me platicó que su mamá estaba ahí, que le sonreía y que no lo tocaba, que solo lo miraba. A veces, cuando Sebastián se duerme, la puerta queda con la rendija abierta y se siente que hay un aire frío en el pasillo, escribió Mario. Un día, una compañera de Ana, del trabajo, subió al autobús y vio a una mujer con la ropa de Ana sentada frente a ella. La describió con la misma sonrisa triste. Pensó en un parecido, en un engaño de la luz de la tarde, y también pensó en no decir nada. Al llegar a la parada, levantó la vista y la mujer se había ido. Esa misma tarde, Mario encontró a su hijo decorando la puerta con dibujos que había hecho para su madre. Pegó en la madera un dibujo con una flor que Sebastián dijo que su mamá le había pedido que pintara. Para Mario, el regreso de Ana fue a la vez bendición y punzada. A veces me siento bien, porque mi hijo cree que su madre lo cuida. Otras veces despierto a la madrugada y pienso en la mano invisible que empuja la hoja de la puerta. El barrio la mira con compasión. La abuela del niño enciende una vela todas las noches. Hay quienes creen que cuando la madre aparece es para asegurarse de que al hijo no le falte cuidado, para revisar las rutinas que alguien dejó pendientes. Otros, en cambio, sienten inquietud. La presencia le recuerda a Mario la grieta abierta por la ausencia. Hay noches en que uno se pregunta si esos regresos son verdaderas visitas, o la manera en que el dolor fabrica figuras para no desmoronarse. ¿Qué pasa cuando la figura que vuelve, cuida y a la vez produce inquietud? ¿A quién pertenecen esos pasos que se oyen en la madrugada? Eduardo Lalo y abuelo Julián. El caso de Lalo me llegó como una carta larga, escrita a mano. Cuenta que su abuelo Julián, hombre que trabajó 2 campos y que tenía voz de acordeón, comenzó a presentarse en la casa días después de su muerte. No eran apariciones públicas. Sucedían en la penumbra de la cocina, en la silla que quedaba junto al fuego. Lo vi apoyado en la baranda, escribe Lalo, con las manos como las tenía de arrugadas, y susurró: «No me quiero ir». Lo que narra Lalo es uno de los regresos más humanos que he escuchado. El abuelo no intentaba asustar. Se sentaba, miraba la casa, palmeaba la mesa como quien revisa que todo esté en orden. La familia, aterrada al principio, decidió organizar algo que llamaron un adiós simbólico. Una misa pequeña en la capilla del pueblo, veladoras y palabras dichas en voz alta. Fue una ceremonia donde la comunidad puso sus manos sobre los hombres y mujeres que lloraban. Y en medio de todo, el abuelo no volvió a aparecer. Lalo dice que fue como si con ese rito colectivo, la necesidad de volver se hubiera cerrado. Que el susurro de «no me quiero ir» fue una frase que la familia escuchó como la última pieza de un rompecabezas que necesitaba ser armado para permitir la salida. Después de la misa, escribe,
Ya no hubo pasos en la cocina. Le dio un matiz de alivio a su relato y dijo que a veces todavía siente una presencia suave, como la sombra que queda cuando se apaga la lámpara. Para él, la despedida sirvió. Las despedidas funcionan de maneras distintas. Para algunos son clausura, para otros, apenas un empujón hacia la incertidumbre. En todos los relatos que recibo hay, sin embargo, una constante. El regreso no siempre busca asustar. Muchas veces viene a poner orden en lo que quedó sin terminar. Aún así, no todo lo que regresa lo hace con rostro humano o con intención noble. A veces las cosas inertes se vuelven focos de actividad, objetos que conservan lo que fue y que de pronto se mueven como si tuvieran memoria. El primer caso que me enviaron sobre maniquíes llegó como una advertencia. Ten en cuenta, decía la nota, que hay objetos que parecen contener algo que no comprendes. Me detendré aquí, porque lo que sigue cambia el tono. De lo íntimo y humano, pasamos a lo frío, a lo inexplicable que produce incomodidad. Pero antes de cerrar este bloque, quiero recordar una cosa. En estos relatos, el dolor está presente, siempre. No es espectáculo. No los cuento para entretener sin cuidado, sino para nombrar lo que la gente comparte cuando no sabe a quién más recurrir. Voy a seguir ahora con una historia que habla de maniquís en una tienda, de ruidos en la noche y de risas que no pertenecen a nadie. Una comerciante del centro tomó la decisión de renovar su local. El negocio llevaba años con el mismo mobiliario, y una mañana llegaron un par de maniquís usados que alguien le regaló para no tener que invertir. Fueron colocados en el escaparate. Una mujer con un vestido ropero en tonos tierra, un niño con una gorra inclinada. Al principio fue un alivio. El maniquí atraía miradas y con ellas clientes. Pero las noches empezaron a traer cambios sutiles. La comerciante escuchó lo que creyó que eran pasos en el almacén. Una trabajadora que llegaba a limpiar en la madrugada juró haber oído risas pequeñas, como de niño, cuando el local estaba vacío. Las cámaras de seguridad, al revisarlas por la mañana, mostraban sombras que parecían curiosear entre las perchas. A veces un maniquí aparecía en un lugar en el que no había sido dejado. No se trata de una historia de posesión al estilo de película. La mujer, con esperanza y miedo mezclados, intentó racionalizar. Tal vez el aire movía la ropa, tal vez los roperos estaban mal anclados. Pero hubo una noche en la que el corte de luz dejó el local en sombra total y la puerta quedó entreabierta. Al encenderse de nuevo, el maniquí del niño amaneció con una pequeña mancha de polvo en la mejilla, como si alguien hubiera pasado la mano por su cara. La trabajadora, que había sido testigo de otras cosas en su vida, dejó el empleo. La comerciante, desesperada, decidió deshacerse de los maniquís. Los bajó al camión, los dejó en la banqueta a las 3 de la mañana y los entregó a un tercero que dijo que los llevaría a una feria de antigüedades. A la noche siguiente, los ruidos cesaron. Hasta aquí los relatos que les traje corresponden a encuentros con personas conocidas en vida o imágenes que se les parecen. Hay encuentros más oscuros. Hay leyendas que fluyen por las calles de los pueblos, ancestrales y modernas a la vez. Hay relatos de pactos, de velaciones que no terminan en descanso, de perros que no son perros. Pero ahora hago una pausa en la narración. He compartido historias de abrazos que vuelven, de pasos en muelles y escuelas, de puertas que se empujan como si alguien quisiera asegurarse de que aún hay alguien que vigila. Cada uno de esos relatos sostiene la pregunta que nos trajo esta noche. ¿Qué sucede cuando los muertos regresan? A veces regresan para consolar, otras para inquietar, en ocasiones para encontrar una despedida que no tuvieron en vida. Por la forma en que me llegaron estas historias, por la voz tronada de la gente que escribe desde la madrugada, puedo sentir que todavía hay más por decir. Hay relatos que hablan de lugares que quedaron marcados, esquinas que los vecinos evitan, voces que salen de una esquina a la hora exacta en que alguien murió. Siento que la segunda mitad de esta cadena de relatos nos llevará a rincones más sombríos. La velación que termina en incendio, la casa que no quiere venderse porque un perro negro vigila la puerta, la esquina de la funeraria donde la gente no pasa. Les pido que se queden. En la próxima parte escucharé historias que cambian la manera de ver un objeto común
y que hacen que una comunidad entera guarde distancia de un barrio. Les diré más sobre la velación que hizo que nadie quisiera pasar por una esquina, y sobre la casa en Veracruz que, según cuentan, no quiso desprenderse de su pasado. Antes de seguir, si conoces alguna historia parecida, si alguna vez sentiste pasos donde no debía haber nadie, escríbela en los comentarios. Cuéntame también a qué hora escuchas estas historias, a la hora en que apagan las luces, en la siesta o en el sopor de la madrugada. Mañana seguiré trayendo relatos. Hay quienes no creen, hay quienes necesitan creer y hay quienes simplemente no saben qué creer. Aquí, entre relatos, buscamos entender lo que pasa cuando algo que se fue vuelve a caminar. Quedémonos entonces en esa frontera en la que la gente escribe a medianoche y guarda en un sobre su inquietud. Ahora voy a contarles lo que pasó en León con la velación que nadie quería recordar en voz alta, la de Epirio. Lo que me llegó sobre Epirio llegó en varios mensajes, cartas dobladas y una nota anónima pegada en la puerta de la radio. Decían que Epirio fue un hombre al que muchos llamaban brujo, sin que nadie pudiera precisar si era por respeto, por miedo o por mala fama. Vivía cerca de la funeraria del barrio viejo, se sentaba a la esquina, hablaba poco, conocía a la gente. Murió una madrugada de agosto, en el silencio pegajoso que trae la lluvia tibia. La familia lo veló en la funeraria como se velan muchos aquí, flores, veladoras, el murmullo de oraciones que se parecen entre sí. Esa noche hubo algo que rompió el rito. Algunos vecinos cuentan que el ataúd empezó a humear como si dentro ardiera una brasa que no estaba allí. Otros aseguran que vieron un hilo de fuego que lamía la madera sin quemar las cortinas. La luz de las velas se volvió azul por un instante, y el aire olía a algo a la vez dulce y metálico. Alguien gritó que el cuerpo se había calentado. Otra persona dijo que la mano se movió y apretó. Y cuando llegaron los bomberos, el ataúd estaba calcinado por fuera. La tapa, abierta, no tenía dentro el cuerpo que habían depositado unas horas antes. No era un incendio común. La funeraria no estaba totalmente quemada. No había humo por todo el edificio, pero faltaba el cadáver. Algunos proponían explicaciones: vandalismo, error en el cementerio, un robo macabro. Pero la versión que corrió y no se despegó fue la más simple y la más terrible: que la gente había visto, en la esquina de la funeraria, pasos que no pertenecían al presente. Una vecina dijo que a medianoche vio a Epirio pasear por la acera, la silueta recortada contra la luz del farol, y que cuando lo miró, él se volvió hacia ella y le sonrió como quien no entiende por qué la calle todavía existe. Después de aquello, el barrio cambió de hábitos. Los que antes caminaban tarde por la cuadra empezaron a rodearla por otras calles. Los niños evitaban la glorieta donde un día habían jugado. La escuela cerraba una reja extra al caer la tarde. Los que trabajaban en la funeraria renunciaron poco después, y el local quedó con las cortinas corridas. Los rumores crecían con la voz de la gente. Hubo quienes hablaron de pactos antiguos, de objetos robados del cuerpo antes de ser quemado, de rezos mal hechos. Otros más prácticos contaron que simplemente no encontraban explicación y que preferían no pasar por allí. Una señora mayor que vivía a 2 calles me escribió que, desde aquel día, siempre veía a alguien parado en la esquina donde se hacía la velación. No era un regreso cariñoso, era una presencia que obligaba a la gente a mirar de reojo. No es que tenga miedo, me dijo en su nota, es que no quiero acostumbrarme a esa costumbre de mirar una esquina y que me responda. El barrio, por su parte, encontró distintas formas de protegerse: cadenas humanas para cruzar la calle, misas espontáneas en la plaza, una tregua de conversaciones en la que nadie contaba los detalles en voz alta. La esquina quedó marcada, una cicatriz urbana que algunos evitan y que otros describen en voz baja cuando el café ya está apagado. No hay un final claro en la historia de Epirio. La funeraria volvió a abrir años después, con otro dueño, y la esquina recuperó su pavimento. Pero la semilla de la desconfianza quedó plantada. Hay quienes juran que, a la hora en que se iba la gente de la velación, una figura caminó hasta el centro de la calle y se detuvo como si esperara a alguien. Otros prefieren mirar a otro lado y decir que esas cosas son leyendas que nacen de la noche. Yo les cuento lo que me dijeron, sin pedirles que crean. En los relatos como este hay miedo y también un acto de memoria. La comunidad pone palabras a lo que no comprende. De León a Veracruz hay una línea que, en estos relatos, suele trazarse en la imaginación: el paso de lo humano a lo que parece no tener dueño. En Veracruz me llegó la historia de una casa que no quiso venderse por algo que no se traduce en contratos: un perro que no era perro. La carta venía de una mujer que firmó con el nombre de su tía. Decía:
Mi tía vive en una casa que por años ha sido de la familia. Es una casa con terraza donde a veces se escucha el río. Tiene humedad en las paredes y te reciben mosquitos cuando llega la noche. Mi tía quería venderla porque ya no podía con el cuidado. Sin embargo, cada vez que intentaba mostrarla a alguien, algo pasaba. Lo que pasaba, según cuentan, era que a la hora en que el comprador y el agente se disponían a entrar, un perro negro aparecía en la banqueta. No era un perro de los vecinos, no llevaba collar y no tenía un dueño que respondiera al llamado. Tenía el pelaje liso como la noche y unos ojos que parecían brasas, 2 puntos rojos que brillaban. Algunos lo vieron sentado en la escalera inspeccionando a la gente, otros lo vieron pasear por el jardín como si marcara territorio. Los interesados, nerviosos, cancelaban la compra. Ese perro nos mira y nos dice que no se vende, dijo según esa carta, una compradora que nunca regresó. La tía, al principio, pensó que eran mascotas de la calle que encontraban refugio. Llevó comida un par de veces, pero el animal no comía. Se limitaba a beber el agua del balde y a mirar con esa tranquilidad que parecía un juicio. Una noche, la sobrina recuerda, la niña de la casa soñó que el perro se sentaba en el escalón y le decía con sus ojos que había cosas que no se pueden mudar de un lado a otro. A la mañana siguiente, la niña despertó temblando y afirmando que lo había visto dormir bajo la mesa de la cocina. La vi con esos ojos, dijo la tía en su carta, como si supiera las cosas que la casa había guardado. Los rumores se regaron. Vecinos empezaron a comentar que la casa no dejaba de olfatear a salitre y a humedad, que en el patio había un círculo donde la tierra nunca terminaba de secarse, que los compradores, una y otra vez, encontraban una excusa y se marchaban. El agente inmobiliario empezó a decir que la propiedad estaba maldita, sin usar la palabra en voz alta. La tía, al final, desistió de vender. No por la facilidad de no desprenderse, sino por cansancio, el peso de las preguntas y las miradas, y el perro que seguía en su perímetro como si fuese un guardián de lo que en la casa había quedado. Hubo quien explicó que la presencia era una proyección colectiva, que la casa tenía memoria y que al abrirla a extraños surgían manifestaciones. Hubo quien la vio como una prueba de que hay sitios que se resisten a ser arrancados de sus raíces. Y hubo quien, más crudo, opinó que era una buena historia para contar en el mercado. En esa mezcla de opiniones, la tía decidió vivir en la casa hasta que la vida le obligara a cambiar. Mantuvo la puerta cerrada algunos años más, y el perro, según dicen, siguió haciendo guardia. En el relato veracruzano hay algo que nos recuerda que no siempre podemos dar por resuelto un misterio con un gesto administrativo. Hay presencias que colocan condiciones, venden propiedades pero no recuerdos. Algunos sitios, por más que se limpie la casa y se barre el polvo, conservan un resto que no se muda con la mudanza. Lo que queda atrás no siempre desaparece. Si volvemos sobre la serie de testimonios que les fui trayendo, podemos detectar patrones. La recurrencia de lugares significativos, la aparición en rutinas, la banca del muelle, el salón de clases, la cocina, y las formas en que la comunidad responde. Algunas familias cierran círculos con rituales colectivos, otras viven con la presencia como si fuera una sombra doméstica. A veces basta una misa o una vela para que el regreso se transmute en recuerdo. Otras veces, la historia no se suaviza y la gente decide desaparecer de la escena. Una de las preguntas que más aparece entre ustedes es la de la utilidad de esos regresos. ¿Vuelven para consolar o para pedir algo, para terminar un asunto, o simplemente porque no se acostumbran a la soledad de la muerte? Las respuestas no son universales. En las cartas que me llegaron, hay quien afirmó con tranquilidad que su familiar solo regresó para cuidar a los suyos. Había ternura en esa versión. En otros relatos, el retorno se presentó como aviso, como obstáculo o como algo que deja puertas entreabiertas. Muchas veces, la figura que vuelve no necesita palabras. Se sienta, mira, respira y con ese acto despliega la certeza de que hubo una vida que dejó huella. También aparece con insistencia la mirada de los niños. Los menores, en varias historias, son los primeros en nombrar la presencia. No es que sean más sensibles en un sentido místico, es que su mundo no distingue con la misma facilidad entre lo real y lo que extrañan. El niño que ve a su mamá en la puerta puede decirlo con simpleza y convicción. Los adultos, en cambio, traducen esa visión en noches de insomnio o en explicaciones prácticas. En los relatos que junté, esa tensión entre la inocencia de los niños y la contención de los adultos crea una de las escenas más potentes,
la de alguien que no se atreve a decir lo que vio porque teme romper la calma de otra persona. Frente a estas historias, la comunidad inventa amuletos pequeños, velas en la ventana, una misa en la iglesia, la vecina que pasa a rezar por la noche. Son gestos que no garantizan nada, pero que contienen una intención clara: nombrar la pena, cuidar el llanto y, en ocasiones, ordenar el paso de los que se fueron. En el caso de Lalo y su abuelo, la despedida simbólica fue eso, un gesto que permitió que las visitas cesaran. En el caso de la comerciante con los maniquíes, deshacerse de los objetos funcionó como un cierre. Pero no hay fórmulas seguras. Hay, sobre todo, historias que muestran la inventiva humana al enfrentarse a lo que no entiende. Quiero subrayar algo que me parece esencial. Estos relatos no prueban ni desmienten nada. No son mediciones científicas ni doctrinas. Son testimonios. Gente que pasó, en la cotidianidad de su vida, por la sensación de que algo, un paso, una forma, una mirada, ocupó un lugar que creían vacío. Y en ese reconocimiento hay capacidad de asombro y también de cuidado. Hay historias que reconfortan y otras que inquietan, y ambas nos dicen algo sobre cómo vivimos la ausencia. Antes de terminar, les comparto una técnica de cierre que he observado muchas veces cuando visito o leo los relatos. La memoria colectiva actúa como una medicina que no cura, pero que ordena. Las comunidades se juntan para volver a nombrar, para convertir el terror en costumbre y la pena en rito. A veces basta con que varios digan el mismo cuento para que la historia deje de ser un grito suelto y pase a formar parte del tejido social. Otras veces, la repetición alimenta la leyenda y el lugar se vuelve un punto marcado en los mapas personales de la gente: la esquina que se evita, la casa que no se vende, la escuela que enciende una vela. Así que, ¿qué sucede cuando los muertos regresan? Depende. Regresan para caminar otra vez por lo que amaron, para cerrar asuntos, para cuidar a los suyos, para indicar que algo quedó sin terminar, o simplemente para ser la forma en la que los vivos procesan el hueco dejado. Algunas veces alivian, otras veces obligan a mirar el duelo de frente. Y casi siempre dejan preguntas sin respuesta, que son las que nos empujan a contar estas historias a media voz. Si tienes una historia similar, una madrugada en la que escuchaste pasos sin rostro, una esquina que ahora evitas o un objeto que no quiso quedarse en silencio, compártela abajo en los comentarios o escríbenos al correo del canal. No busco pruebas, busco escuchas. Cuéntame también a qué hora sueles escuchar estas historias. ¿Te llegan de día mientras trabajas o te buscan en la noche cuando apagas la luz? Tu historia puede ayudar a otros a poner palabras sobre lo que sienten. Gracias por quedarte hasta aquí. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos como este y comparte este video con alguien que ame las historias de barrio y las pequeñas cosas que no se explican. Cuida tus pasos y hasta la próxima, cuando abramos otra puerta para ver qué queda en su umbral.